aquí en 7.3 Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de los 25 años de la aprobación de la resolución 169 de la OIT, que reconoce los derechos de consulta previa y de participación a las comunidades nativas. La semana pasada se realizó un foro precisamente en el que básicamente lo que se resaltó fue que nuestro país haya sido pionero, digamos, en este reconocimiento, que ciertamente faltan muchas cosas por ajustar, pero también hay otros derechos como, además de la participación, el territorio, el acceso a los recursos naturales, pero sobre todo la presencia del Estado y todos los derechos judiciales, en fin, en los servicios básicos, en salud, educación, que falta implementar. La buena noticia es que el Perú, dentro de los países de la región, es el que mayor cantidad de avances ha realizado. Nos acompaña César Gamboa, él es director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido, César. Buenos días, gracias por la invitación. Básicamente esa creo que fue la semana pasada, ustedes participaron, la conclusión y la reflexión. Sí, mira, hay que ser justos de que en estos 25 años ha habido un proceso político en toda América Latina de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y efectivamente tanto organizaciones indígenas, académicos, expertos, organizaciones de sociedad civil, nos hemos reunido tanto en Lima como en Washington en estas últimas semanas y hemos evaluado los avances, ¿no?, que ha habido con respecto a la implementación de la consulta previa, centrados sobre todo en los marcos legales, constitucionales. Sin embargo, también hay que reconocer que estos avances han sido insuficientes, ¿no? De los derechos de los pueblos indígenas, tanto de salud, territorio, administración de justicia, la propia consulta previa, el derecho a la autodeterminación, no terminan por ser perfectos, de implementarse en el campo, en la realidad, y más bien estamos viviendo muchos conflictos sociales y ambientales relacionados, sobre todo una falta de priorización de inversiones en sus regiones, en sus espacios territoriales, ¿no? ¿Esa sería, digamos, la complicación, el defecto de esto, o tú crees? A ver, ¿se puede hablar de falta de voluntad política? Yo creo que no tanto, porque aparte es muy subjetivo, ¿no? Porque en la consulta, recuerdo el presidente Humala aplaudido en Europa, ¿no? Hoy en día de los últimos meses se han hecho censos, se ha hecho campaña para darle DNI, para que el Estado llegue, en fin, para que en materia de salud, programas sociales, a estas poblaciones se le dé prioridad. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué falta? ¿Es un tema de cultura? ¿Es un tema digamos, de territorio? Mira, en principio, en el caso peruano hay que reconocer que han habido avances en los últimos 5 años. Realmente ha habido una política de inclusión, sobre todo en temas sociales, económicos, ¿no?, temas de salud. Sin embargo, en el caso específico de la consulta, está habiendo un stand-by, ¿no? Ahorita estamos viviendo una situación detenida, ¿no? Han habido avances en el sector de hidrocarburos y para leyes específicas o marcos legales específicos como es el sector forestal, pero en el tema minero no hay ningún avance, en el tema de infraestructura tampoco, y si hay avances es porque hay medidas o acciones judiciales en proceso, ¿no? Bueno, y tal ilegal ni qué decir, ¿no? Claro, entonces a lo que voy es que quizás el marco institucional tiene que ser replanteado, ¿no? Es decir, debemos tener una institución mucho más fuerte que el Viceministerio de Interculturalidad que se dedica al proceso de implementación de consulta, porque ahora la consulta previa es por cada sector, es decir, el Ministerio de Energía y Minas desarrolla su proceso de consulta, igual los distintos sectores. Y son sectores productivos que tienen otra visión. Y no tienen la experiencia. Entonces debería haber una institucionalidad mucho más fuerte que el Viceministerio de Interculturalidad, que dialogue con los indígenas y que lleve, implemente, dirija, coordine un proceso de consulta mucho más de acorde a la realidad nacional. Ahora, creo que se coincide en que hubo voluntad y que la idea, digamos, bueno, la idea no, porque tantos años que existía ahí, estaba encarpetado el tema, pero fue positivo, digamos, el hecho de aprobar la consulta previa. En lo que se falló fue en la implementación. Yo creo que está en la agenda política, o sea, nunca más vamos a poder desligarnos del concepto de consulta previa o que los indígenas tengan derechos, o sea, y es más, tiene efectos en la relación entre los pueblos indígenas y las empresas, entre los pueblos indígenas y el Estado, entre los pueblos indígenas y los demás miembros de la sociedad. Pero no hubo desinformación, ¿no crees que se les empoderó de pronto también demasiado? Yo creo que no hubo una clara información, claros mensajes políticos, cuáles son, de qué tratan estos derechos, y yo creo que no solamente para ellos, sino para todos nosotros. Un tema que reconoce, por ejemplo, la ley 29785 de la ley de consulta previa, es que la consulta previa no solamente se va a desarrollar cuando se vayan a implementar los proyectos, sino cuando el Estado esté desarrollando planes o programas
políticas de carácter nacional, eso dice el artículo 2, y hasta ahorita, por ejemplo, el Estado no lo ha hecho, ¿no? Entonces, en temas que tienen que ver con educación intercultural, con salud o con inversiones en sus territorios, debería haber proceso de consulta en el momento de definición de estas decisiones de inversión. Bueno, es que todavía no llega el Estado, en realidad. Claro, el Estado tiene una serie de limitaciones, sobre todo para estar presente en espacios locales, y muchas veces ha dejado que la empresa, el sector privado, se relacione con los indígenas y supla el rol que tiene que cumplir el Estado en esas localidades. Ahora, un punto de partida, y al margen de la consulta previa, ¿no es importante también que se trate de llegar a estas zonas, que se les identifique, que se les dé un DNI, a partir de ahí que sean beneficiarios de los programas sociales? Claro, sí, yo creo que ese es un avance, debe haber una lectura intercultural en ese avance, claro. No es solamente darle un DNI y ya es un ciudadano. Los servicios ya, sino hay que reconocerlo y cómo sus derechos a la educación, por ejemplo, que van a ser muy diferentes a estudiar la historia peruana en general. Igual a la justicia también. Igual a la justicia, se van a incorporar en el sistema de justicia o en el sistema de educación. Pero si desactivamos una unidad que está encargada de la educación intercultural, o no tenemos un funcionario ad hoc especializado que se encargue de la implementación de esos derechos, la verdad que eso va a ser casi un saludo a la bandera. Por eso decimos, se reconoce que han habido unos avances con respecto a los derechos, pero son insuficientes y que en ciertos temas pueden generar hasta conflictos sociales si es que no se toman en cuenta las mejoras. Entonces, de repente, como señalabas, una institución que dependa del Ministerio de Cultura, pero que sea que se enfoque solamente a eso, pero sobre todo que esté presente, ¿no? Claro. Porque en realidad es como que se deja su suerte ya. Justo el congresista Rondón hablaba de Tía María, ¿no? Ese es otro tema, porque en realidad no se les puede reconocer como indígenas, pero sí creo que se exige la presencia del Estado como árbitro, ¿no? Un intermediador. Y ese es otro problema. Si dejamos de lado un rato la consulta, la relación entre un privado y un propietario comunal o individual, ahí está definido por el concepto del acuerdo previo, la ley de tierras lo define en el año 95. El Estado no participa, entonces por un lado tienes el sector privado con 50 abogados o 10 expertos, y por otro lado el propietario colectivo, claro, la comunidad, o un propietario individual, claro, sin ninguna arma que defenderse, y el Estado ni siquiera actúa, claro, como árbitro. Hasta que arde la pradera, ¿no? Hasta que arde la pradera. Y eso es una falta de priorización y una falta de previsión de los conflictos, sociales y ambientales que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Muchos de los proyectos de inversión en minería, en hidrocarburos, se deben a que en ese momento en que las dos partes se ponen de acuerdo, realmente el acuerdo o no es justo, o no es claro, o no hay la suficiente información, y después se generan los conflictos sociales y ambientales que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces, fue tal la desinformación que conversábamos detrás de cámaras, muchos proyectos mineros se paralizaron, ¿no? Pensando o creyendo, o en fin, no sé si entre cultura y energía y minas se peleaban, pero lo cierto es que ninguna ley es retroactiva, menos esta de la de consulta previa, pero se paralizó mucho el sector. Entonces es como que cada uno oye lo que quiere oír y actúa de acuerdo a lo que se puede conocer. Creo que ahí hubo mucha especulación económica, especulación del mercado, porque la verdad es que hasta ahora no se ha demostrado eficientemente o efectivamente a través de un estudio de que la consulta previa haya detenido alguna inversión. Y mira, y déjame decirte una cosa, hay un estudio de un experto español, Javier Arellano, que ha hecho análisis sobre los movimientos supuestamente antimineros en el Perú, y casi el 66% de los encuestados, señala él, no están en contra de la inversión, están a favor, solamente que no quieren dos cosas. Primero, que los beneficios lleguen a todos y no se queden en Lima, pues, ¿no? Entonces que los beneficios lleguen a sus comunidades, claro, y para eso tiene que funcionar el sistema de CANO. Y segundo, que los impactos ambientales y sociales no los perjudican, y eso no se puede garantizar si no tenemos un sistema de monitoreo y fiscalización ambiental como lo EPA que funcione. Por eso la importancia lo que pasa es que la consulta te revela todas esas situaciones que antes estaban soslayadas o no estaban clarificadas. Porque puede resultar subjetivo el hecho de que se hayan paralizado, porque puede ser un tema coyuntural, el precio de en fin. Pero ¿cuántas consultas han habido? Realmente, por eso te decía que ahí se ha detenido el asunto en el sector de hidrocarburos, que tenía una experiencia de participación ciudadana antes de suscribir contratos de licencia para explorar o explotar hidrocarburos. No han llegado a más de 10, pero está en proceso de expansión. Perupetro lo ha mencionado así. ¿Pero por qué ellos han querido hacerlo? Porque hay una experiencia previa. Claro, porque es una empresa privada con experiencia, ¿no? Pero en el caso de los demás sectores, como por ejemplo minería, infraestructura, el asunto está detenido. No hay marcos legales o reglamentos especiales para esos sectores, y podría decirse que no existe la voluntad política porque se tiene la lectura de que crear procedimientos de consulta para esos sectores en general podría detener las inversiones o retrasarlas, ¿no? Y como hay
una sensación de ansiedad por obtener más inversión en nuestro país, al final, si no se realiza consulta, se trata de desarrollar el proyecto de inversión y la gente protesta o detiene el proyecto, tiene ese mismo resultado. Pero si los incorporas antes en el proceso de toma de decisiones, por lo menos el riesgo de que vaya a ocurrir un stop del proyecto, se vaya a detener el proyecto, es menor, ¿no? Y por tanto tu inversión puede estar más asegurada. Esa falta de lectura y esa falta de institucionalidad y procedimientos es lo que nos falta aún en nuestro país. Ahora, en minería quizá tiene que ver porque en paralelo se ha tratado hasta ahora de ordenar y se le ha dado muchos beneficios a los mineros, no los ilegales, sino los artesanales, en fin, ¿no? Entonces, al final también un poco que has metido a esta gente de la zona, que muchos se quejaban, digamos, o que exigían consulta previa o ser reconocidos o que no se vulnere pues su territorio y su medio ambiente, al final muchos de ellos también han entrado al negocio. Puede ser, seguramente. Yo no mezclaría, o sea, yo creo que el hecho de que no haya consulta previa en minería hasta ahora para las grandes inversiones se debe porque hay el concepto de que el Perú avanza y evidentemente depende del sector minero, ¿no? Te pongo un ejemplo. La participación ciudadana en materia ambiental en hidrocarburos y en electricidad es antes de la concesión definitiva, antes de la suscripción del contrato. En minería no es antes de la suscripción del otorgamiento de la concesión. Entonces, ¿eso por qué se da? Pues por una política de Estado, para facilitar la inversión. Entonces, de alguna manera, en la consulta previa, que es para los indígenas, sobre todo para comunidades campesinas de nativas, tiene que desarrollar también, César, ahí va a haber, y va a haber la discusión, ¿no? ¿Quién es y quién no es? Mira, de hecho, o sea, eso no es una discusión, es una discusión abierta. Yo te puedo responder como abogado. Jurídicamente, el Estado peruano del año 95, que entró en vigencia el convenio 69 hasta la fecha, viene reconociendo en distintas comunicaciones ante organismos internacionales que para el Estado peruano, indígenas son tres tipos de sujetos jurídicos colectivos: comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas en el ambiente de contacto inicial. Entonces, a priori, tendríamos que asegurar a ellos la aplicación de la consulta. Esa es la lectura objetiva, pero es la lectura subjetiva. Y ahora, para la lectura subjetiva habría que determinar pueblo por pueblo, caso por caso, quiénes son indígenas, hasta que hagamos un censo, que parece que se va a desarrollar el año 2017, para que ellos se autorreconozcan como tales. Pero este es un proceso que está abierto, pero no yo no podría decir, o sea, yo creo que hay una visión, un interés económico detrás de ello, que las comunidades campesinas en la zona costera y en la zona andina no son indígenas. No lo son. No podemos decir. Ni tampoco decir que son. Y no podemos decir que todas sean, ¿no? Porque hay ejemplos como comunidades campesinas en la zona costera que ya han desaparecido y se han integrado a la sociedad nacional. Entonces, el convenio no ampara situaciones de mala fe. Estamos hablando del grosso, o sea, de la gran cantidad de comunidades. Estamos hablando de más de 100.000 comunidades campesinas, más de 1.250 comunidades nativas que tienen que aplicarse la consulta previa cuando medidas legislativas administrativas afecten sus derechos. ¿Bagua fue el punto de quiebre? Yo creo que Bagua fue el punto de quiebre, es más, fue el que relanzó en la agenda política nacional el rol que tienen los pueblos indígenas, la afectación sobre sus derechos, la vulneración en que se encuentran, y finalmente abrió la posibilidad de un diálogo que forzó al gobierno, al Estado peruano, a aprobar una ley de consulta ya en la entrada de este gobierno, ¿no? Entonces, ahora ya no podemos retroceder. No hay marcha atrás. ¿Pichanaki refuerza después de años, digamos? Creo que no, yo creo que hay algunos conflictos que tienen que ver no solamente con pueblos indígenas, sino con población local y con situaciones políticas distintas, que evidentemente nos señalan que hay un problema en la gestión del recurso natural, ¿no? Y que hay una agenda política también alrededor de ella, que hay que saber tratarla y evidenciarla y singularizarla. Hay que tener mano para eso, ¿no? Yo creo que el principal error de este gobierno, como de los anteriores, es la falta de priorización de las inversiones. O sea, no creo que todas las inversiones generen una gran riqueza, un gran beneficio, un gran desarrollo económico del Perú. Debe haber 5 o 6 estratégicas que deben ser las priorizadas para poder seguir manteniendo el ritmo económico y evidentemente permitir que el ejercicio de los derechos para los indígenas como para todos los ciudadanos se mantenga. Bueno, y hoy que ha asumido Pedro Cateriano, pues también el Departamento de Conflictos Sociales, ¿no? Porque sería bueno esa tarea de prevención y detectar exactamente en ese momento de qué conflicto se trata y quiénes están involucrados, ¿no? Mira, yo creo que uno de los grandes aportes, o en todo caso, el resultado de tener una unidad de conflictos sociales a ese nivel, es el hecho de que se haya de alguna manera desbaratado la idea de un complot internacional, transnacional, galáctico, con respecto a evitar que el Perú se desarrolle, ¿no? O sea, los conflictos sociales tienen una naturaleza objetiva y subjetiva.
tienen un problema de institucionalidad, como tú bien me has señalado, la ausencia de presencia del Estado, o problemas de mecanismos para la implementación del monitoreo, seguimiento de evaluación ambiental o social. Y hay que reconocer también que son temas subjetivos, ¿no? Hay agendas políticas, etcétera, pero no hay un complot. O sea, como te decía, hay estudios que señalan que mucha de la población local está a favor de las inversiones, a favor de que el Estado esté presente, pero evidentemente no quiere los impactos negativos de esas inversiones. Claro, pero también hay una relación con la política, ¿no? Porque hay gobiernos en los cuales han aparecido más que otros. Sí, seguramente exigiendo también que se cumplan las promesas de campaña, ¿no? Evidentemente, eso también tiene una relación que habría que evaluar, pero en el caso, por ejemplo, de la situación ambiental y social, tiene que ver mucho más con el monitoreo y la fiscalización de los impactos ambientales y sociales que producen las inversiones, ¿no? Para ir finalizando, César, en este foro, al analizar los otros países de la región, ¿cuál fue la conclusión, digamos? Conversábamos detrás de cámaras, yo me sorprendía que, por ejemplo, Bolivia, pese a no solamente su presidente, sino como él plantea y, en fin, la defensa del territorio, ha nacionalizado algunas empresas incluso, pero curiosamente no tiene una consulta previa. Yo creo que habría que distinguir el hecho del discurso político de estos gobiernos progresistas como Venezuela, Ecuador... Bueno, no solamente discurso, en Bolivia es participación directa, ¿no? No, sí, pero con respecto a los derechos indígenas, y la verdad que los casos que nos traen las organizaciones indígenas, sobre todo amazónicos, es que no hay procesos de consulta. Ellos son países extractivistas que dependen de la extracción de los recursos naturales y por ende muchas veces, dependiendo de esa renta, están muy acelerados, ansiosos por obtener esos beneficios y se han suspendido o no hay proceso de consulta en marcha, ¿no? Entonces es interesante ver que hay una contradicción entre el discurso y lo que realmente sucede, ¿no? En otros espacios y ámbitos estos indígenas sí ejercen ciertos derechos, ¿no? En el tema de salud, de educación, de administración de justicia, pero están más incluidos, pero ¿no? Con lo que tiene que ver con el tema de la gestión del recurso natural o la dependencia económica de nuestros países del modelo, ahí la consulta de repente porque están en el Perú de fines de los 90, principios de 2000, o sea, es decir, explotar al máximo, ¿no? Sí, bueno, estos países como el nuestro, o sea, podemos ser, algunos dirán, de tendencia neoliberal, liberal o progresista, ¿no? O post-extractivista. La verdad es el mismo modelo económico. Es el mismo modelo económico que considera que la consulta previa es un óbice, ¿no? Es un pase para poder obtener mayores beneficios a corto tiempo, ¿no? Colombia comenzó después, pero avanzó más rápido. Yo creo que Colombia se destaca en el análisis, ¿no? O sea, todos reconocen a nivel constitucional los derechos indígenas, pero en la implementación hay pocos mecanismos. Y en el caso colombiano es que sin reglamento, sin ley, ha avanzado en los procesos de consulta mucho más que en la región. Entonces, el Perú podemos sentirnos orgullosos, pero Colombia nos lleva experiencia de larga data, ¿no? Es que a veces no necesitas de leyes tampoco, ¿no? Sino necesitas de mucha voluntad y cambiar un poco el chip, ¿no? Así y es, la cultura, ¿no? Sí, así es, y eso toma tiempo, evidentemente, ¿no? Brasil comenzó tarde, recién en el 2004 entró en vigencia el convenio. Ha habido algunos impases políticos. Los indígenas se quejan mucho de que las nuevas normas tratan de reducir sobre todo sus derechos territoriales, ¿no? Hay propuesta de ley que señala que para aprobar nuevas leyes, nuevos territorios indígenas es necesario su aprobación por el Congreso y los indígenas no están de acuerdo con ello. La tiene más complicada por el territorio, ¿no? Sí, exacto. Y además, sobre todo porque Brasil está tratando de promover inversiones mineras en la Amazonía y hay un conflicto porque muchas de las tierras indígenas amazónicas son muy extensas y se superponen con estas áreas de promoción de inversiones. Bueno, entonces para cerrar esa conversación, César, agradeciéndote de antemano, ¿cuál sería la reflexión, la conclusión? ¿De qué manera, además, ya consulta previa, digamos, se ha avanzado más? Y estamos coincidimos en que tiene que haber una institución que se encargue de consulta previa y que sea la que represente al Estado ahí, o sea, que sea el árbitro intermediario, ¿no? Pero fuera de eso... Sí, que garantice derechos. Que garantice derechos. ¿Pero en consulta o en todo tipo de derechos? Yo pensaría en todo tipo de derechos, ¿no? Estaríamos pensando en un ente rector que estuviera vigilando y tratando de integrar los planes de inversiones con el enfoque de derechos de los derechos. Bueno, y que trabaje con los gobiernos regionales, ¿no? Claro. Y entonces, yo creo que el seminario hablaba de la necesidad de un Estado más fuerte, más presente y que dialogue directamente con las organizaciones indígenas representativas, ¿no? La COICA, que ha sido uno de los organizadores de este seminario, de hecho, una de las recomendaciones es que vamos a hacer un informe alternativo regional
para evaluar el convenio 269 a nivel cada año entre todos los países de la región y presentárselo eso ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la OIT, y así tener una posición, una lectura crítica, pero también con propuestas de lo que deben corregir los estados a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Muy bien. Bueno, hubo representación de este gobierno, ¿no? Sí, estuvo la viceministra. La viceministra Patricia Balbuena, de hecho recogió, ¿no?, los aportes. Y evidentemente hicimos un balance de cómo iba la consulta en ese sentido, ¿no? Y había que reconocer que había habido algunos avances, pero también que hay stand-by. Pero hay voluntad, digamos, sino, ¿no? Porque participando se nota que es así, ¿no? Sí, claro. Gracias, César, muy amable. No, gracias a ti. César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. A propósito, se han cumplido 25 años de la aprobación de la resolución 169 de la OIT, que reconoce los derechos de consulta previa, pero también la participación en todo ámbito, ¿no?, de las comunidades nativas y su derecho a salud, educación, en fin, a una presencia dentro del Estado y, por supuesto, de los servicios básicos y la justicia. Pausa, volvemos con más. Tenemos más información aquí en 7.3 Noticias.